estamos acá y los que nos van a ver también en la transmisión. Si yo preguntara hoy día qué necesita nuestro país, en el norte me dirían: necesitamos que esté todo tranquilo, que no haya tanta violencia, que no haya tanta persona, ¿cierto?, que está entrando a nuestro país por pasos no habilitados y tenemos el caos en el norte. Más de algunos me dirían: ¿saben lo que necesitamos? Paz, tranquilidad. Si preguntamos al sur, me van a responder de la misma manera: queremos estar tranquilos, queremos estar un día sin que haya un aviso de incendio, un aviso de que se va a quemar todo, porque lamentablemente es así, hay inquietud, hay desesperanza en el sur. Si preguntamos en el centro, aquí en nuestro Santiago, necesitamos estar tranquilos, ¿no? Por un día que no tuviéramos violencia, por un día que no tuviéramos delincuencia, por un día estar tranquilos y en paz. Y precisamente de eso hoy día vamos a hablar, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo. ¿Usted necesita paz? Vamos a entender lo que realmente significa tener la paz de Cristo, porque hay un mal concepto que a veces tenemos. Tener paz, según el mundo y según la sociedad, e inclusive según algunos cristianos, es no tener ningún problema, es estar tranquilo, es que el esposo no moleste a la esposa no moleste al esposo, que los hijos se porten bien, ¿cierto?, que no nos den problemas, que en el trabajo esté todo tranquilo. Tener paz es tener tranquilidad, descanso. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Y para eso les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 18 en adelante. Este es el último mensaje del libro de Juan, capítulo 14. Ya la próxima semana empezaríamos con el capítulo 15. Juan capítulo 14, versículos del 18 en adelante. Búsquelo ahí en su Biblia. Y si no trajo Biblia, bueno, ahí está en la pantalla para que lo podamos ir leyendo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Vamos a ver 3 puntos fundamentales que tienen que ver con la paz del Señor sobre nuestras vidas. Vamos a ir viendo algunos versículos bíblicos. Yo tengo una versión diferente a lo que va a salir ahí, pero el significado es lo mismo. Ya, para que no diga, el pastor dijo una palabra que no aparece ahí. No, lo aclaro desde antes. Primeramente vamos a ver que Cristo hace una promesa, que no nos va a abandonar. Amén. Recuerden que aquí Cristo está en la cena pascual y está a horas de ser apresado y de ser juzgado y de morir. Por lo tanto, Él ya está despidiéndose de sus discípulos. Y me imagino en la mente de sus discípulos la desesperación. Cómo Cristo está con nosotros y está diciendo que va a partir. Y para cualquiera de nosotros que el Señor nos dijera de la misma manera, también humanamente empezaríamos a turbarnos, empezaríamos a decirnos, pero ¿cómo? Si Él es el Rey, se va y nos va a dejar solo. Pero el Señor les hace una promesa, que no los va a dejar solos. Y hay una idea, hermanos, que Cristo repite constantemente, sobre todo en el capítulo 14, y es que no va a dejar solo a sus discípulos. ¿Cierto? Él dice, yo me voy, pero el Dios, el Padre, va a enviar otro consolador. Ahí hay una promesa para que los discípulos pudieran entender y comprender que no iban a quedarse huérfanos. ¿Ya? Pero además de esta gloriosa manifestación que Cristo le hace, que Él se va y viene otro ayudador, les promete a sus discípulos que Él va a partir y va a volver, a estar con sus discípulos. Es por eso que ahí en el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El mundo, aquel que rechaza a Cristo, ya no lo ve, pero Jesús, y testimonio de la Biblia y de muchos discípulos o muchas personas, se le apareció después de haber muerto y resucitado, se le apareció a muchas personas, dándole, hermanos, esta confianza, esta fe, para que pudiéramos decir, wow, Cristo sí realmente está con nosotros y no nos va a abandonar. Amén, amén. Gloria a Dios. Y hay promesas, y esas promesas que fueron dadas a los discípulos es de la misma manera para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido solos en algún momento? ¿Se ha sentido solo usted? Que a pesar que está con su familia se siente solo. Pero déjeme decirle que aún en medio de esa soledad que a veces sentimos, Él está con nosotros. Y de hecho hay una promesa gloriosa, porque dice, primeramente, le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo va a estar o está en ellos. Pero después, más adelante, le agrega y le dice, cuando venga nuevamente el Espíritu Santo o el ayudador, va a estar con ellos. Y ese en y con marca una diferencia, porque el Espíritu Santo está en ellos, está ahí, comparte, les ayuda, les levanta, pero después le hace la promesa que va a estar con ellos, o sea, en su interior, va a estar en su morada. Y eso es glorioso, hermanos míos, porque mucha gente a veces dice, soy usado por Dios, pero sin tener al Espíritu Santo. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Cuando Dios quiere cumplir un propósito, Él se mueve de la manera que Él lo sabe hacer. Y miren lo que voy a decir, muchas veces va a usar a una persona que no tiene el Espíritu Santo en su interior, lo va a usar con el propósito de que la persona que lo escuche sea salva. Pero la diferencia es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Ya en ese momento Cristo le hace la promesa a los discípulos. El Espíritu Santo no solamente ahora los va a usar como lo está usando, ahora va a estar en su interior. Y muchas promesas más que hay en este capítulo 14, que yo quiero que usted lo pueda entender y comprender, porque no es solamente una promesa para los discípulos, es también una promesa para nosotros. Por ejemplo, el versículo 16 del capítulo 14 dice de la siguiente manera:
rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, la iglesia actual o el mensaje de la iglesia actual es que Dios te quiere bendecir, es que Dios te quiere fortalecer, es que Dios te quiere prosperar, es que Dios te quiere sanar, pero no se dan cuenta de las promesas que Cristo ha derramado tremendamente para nuestras vidas. Versículo 16 dice: el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Mire qué bendición tienen los hijos de Dios. El Consolador, el Espíritu Santo, estará con nosotros para siempre. Versículo 17: el Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros. Mora, vive, habita dentro de nosotros y está con nosotros constantemente. Cuando se sienta solo, el Espíritu Santo está ahí para consolarlo. Cuando se sienta abatido, el Espíritu Santo está ahí para levantarlo. Cuando se sienta triste, el Espíritu Santo está ahí para limpiarle sus lágrimas y darle consuelo y darle ánimo. Y decirle que nos diga: tienes esperanza, confía en el Señor. Te rechaza el mundo, pero Cristo no. Miren qué grandes promesas le da Cristo a sus discípulos, pero también a nosotros. Versículo 17: vosotros me veréis, le dice. El mundo ya no me va a ver más, pero vosotros me van a ver. Y usted me dice: pastor, yo nunca he visto al Señor, pero el Espíritu Santo le da testimonio del Señor. Es que yo nunca he visto cara a cara al Señor, pero el Espíritu Santo le da testimonio que Cristo, el vivo, está ahí actuando y bendiciendo y fortaleciendo nuestra vida. Versículo 20: vosotros conoceréis. A través del Espíritu Santo nosotros conocemos a Cristo. Versículo 21: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Qué gloriosa bendición, promesa del Señor! ¿Qué me importa? Mire lo que voy a decir: si estoy enfermo y Dios no me sana, si tengo esta gloriosa promesa, que si yo amo al Señor y estoy en Él, Dios me va a amar por medio de Cristo y se va a manifestar a mi vida. Versículo 23: al que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, Cristo y el Padre van a estar en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el versículo 28: voy y vengo a vosotros. ¡Qué gloriosas promesas! Pero hoy día la iglesia quiere escuchar otras cosas. Quiere escuchar otro mensaje, pero no se da cuenta de la promesa que Cristo ha dejado y ha dado a su iglesia. Aunque el mundo ya no le dio más, sus discípulos, hermanos, sí le dieron. Y la gracia de Dios fue tanta. ¿Que se acuerdan de Tomás? Jesús se le aparece después y en vez de recriminarle su poca fe o su falta de fe, le habla con amor, con paciencia. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, ven, tócalas, Tomás. ¿Para qué? No era para humillarlo, no era para avergonzarlo, era para que su fe aumentara y realmente creyera en el Señor. Después se le aparece a Pedro, después lo vamos a ir viendo, eso sale en los capítulos 20 más o menos y 21 del libro de Juan. Se le aparece a Pedro después que lo había negado. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas, Dios dice. Lo trata con amor. Para eso Cristo se le apareció, no para que recriminarle su falta de fe o porque muchos salieron huyendo, no. Los llamó y se le apareció para que ellos realmente pudieran creer en Cristo. Se le apareció a esos discípulos que tiraron la red durante toda la noche y no agarraron ni un pez. Se subió Jesús a la barca y tuvieron que llamar más pescadores porque no resistía la red. Ese milagro, Jesús se le aparece a sus discípulos. Y eso, hermano, nos debe llenar de esperanza, ya que sus discípulos estaban lejos de ser perfectos e infalibles, todo lo contrario, estaban llenos de debilidad, habían demostrado que eran tardos para comprender y creer. Su fe era débil, pero era verdaderamente fe, pero eran débiles en la
Por eso los discípulos llegaron a decirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y cuánto hemos orado en esa dirección? Y si no ha orado, ore en esa dirección, porque a veces nuestra fe es débil. Y oramos por otras cosas, pero no, Señor, aumenta mi fe, afirma mi fe, quiero seguir creyendo en ti. Y el Señor Jesús se les manifestó, encaminó su senda, les enseñó con paciencia y con un corazón de padre, con un corazón de pastor, tierno y compasivo. Se les aparece después que salieron todos arrancando y les enseña. Y lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Cada vez Dios nos habla. Somos débiles, fracasamos en algunas cosas, nos caemos en otras, y viene el Señor y nos habla y nos alienta y nos levanta. Qué gloriosa bendición es la que tenemos, hermanos míos. Gracias, Señor. Y eso es porque Él nos ama. Gracias. Dios no es un tirano. ¿Sabe? Él podría haber dicho: yo quiero que ustedes hagan esto, esto y esto otro, y así lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, son cortados. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Nos dice: aquí está mi palabra, cúmplela, guárdala, hazla por obra. Y no la hago por obra. Viene el Espíritu Santo y me vuelve a hablar, y me vuelve a tomar, y me vuelve a enseñar. Eso es un Dios compasivo y misericordioso, hermanos míos. Nos habla a través de su Espíritu Santo para que creamos en su palabra, porque en su palabra vamos a encontrar gozo, paz para nuestras almas. Quiere que nosotros nos regocijemos en su palabra, que ella sea lámpara para nuestros pies, que sea en el camino que nosotros debemos seguir. Y con esto no estoy diciendo que cada vez que pequemos Dios nos va a borrar nuestros pecados y no vamos a tener consecuencias. No, vamos a tener consecuencias, pero aún en medio de nuestras consecuencias el Señor va a estar ahí. Ya nos va a tomar de la mano: ya vamos, caminemos, ya yo te llevo a través de su Espíritu. Gracias, Señor. Qué glorioso. ¿Sabe por qué? Todo esto para decirnos una cosa: no os dejaré huérfanos. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. ¿Sabe cómo nos llama el Señor? Con amor, con misericordia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice: miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y usted es una hija de Dios? Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados. Él nos llama hijos de Dios. Él ha querido ser nuestro Padre, Padre de pecadores, pero Él es nuestro Padre. Él lo ha querido, y Él por su gracia y su misericordia nos limpia y nos transforma todos los días. Y a veces queremos seguir distantes de Él. A veces nos resistimos a su Espíritu y a su gran amor. A veces dejamos de lado su palabra, la que nos guía. Escúcheme bien: no hay mayor posición en el mundo, ni mejor posición que ser llamado hijo de Dios. No hay título que se compare a como el Señor nos llama. Los discípulos estaban centrados en ellos mismos. No entendían las palabras ni podían comprender las palabras que Cristo les decía. Pero aún así, Cristo les habla. Aún así, Cristo les da esperanza. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros a veces no entendemos ni la voluntad ni las palabras del Señor. Pero aún así, Dios nos habla y nos dice: oye, no estás sola. No estás sola. Y ahí viene el segundo punto: nuestra unión con Cristo. Lo he dicho varias veces. La unión con Cristo es algo sobrenatural. Dios quiere que nosotros podamos tener una comunión real y viva con Él. Se manifiesta Él de una forma personal
personal, visible a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Por eso el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Una unión. Una unión. Y esta es una verdad, hermanos míos, que debería maravillarnos, debería hacernos saltar en las sillas o en nuestra intimidad para ser agradecidos de parte de Dios. Porque a través del Hijo, hermanos míos, es que nosotros somos unidos al Padre. Por eso Él pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Recuerden que la relación estaba rota y ahora tenemos un intercesor, que es el que nos une al Padre. Por eso el Padre nos ama, por eso Dios nos ama, porque está Cristo intercediendo por nosotros. Está Cristo en nuestro corazón y Él es la relación, el puente entre el Padre y nosotros. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Sabe lo que significa eso? Unidad, y una unidad plena. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliándonos a usted y a mí con Dios. Cristo se ha unido espiritualmente de tal manera que nos llama a su cuerpo, siendo Él la cabeza de este cuerpo. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe lo que estoy diciendo con esto? Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, es el cuerpo. Por eso nosotros debemos estar unidos. Por eso nosotros debemos estar, a pesar de que usted es débil o yo soy débil y usted es mayor que yo, a pesar de eso debemos estar unidos. Por eso en la iglesia debe haber el perdón y la misericordia y la bondad. Por eso en la iglesia tiene que haber esto de amarse el uno al otro, de estimularse el uno al otro, de levantarse el uno al otro. Porque cuando eso no sucede, el cuerpo comienza a desmembrarse, comienza a soltarse. Usted me dice que tiene que ver la mano con el pie, van de la mano. Todos tienen distintos accionar, pero van todos insertados en el mismo cuerpo. Esta es una verdad que nos debe llenar de consuelo y de paz y de fortalecer espiritualmente. ¿Quién éramos nosotros, hermanos míos, para que el Señor quisiera formar un cuerpo y pudiera llamarlo? ¿Quién éramos nosotros? Nadie. A pesar de lo que éramos nosotros, Él ha querido unirse a nosotros, siendo Él la cabeza. Cristo es el que nos da la vida y el crecimiento, quien dirige nuestros pasos, quien nos capacita, quien nos transforma a través de su Espíritu Santo. ¿Usted odia su cuerpo? ¿Usted odia su cuerpo físico? Yo amo este cuerpo. ¿Sí? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29 al 30. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Nadie en su sano juicio va a querer destruir su propio cuerpo. Lo cuida, lo alimenta. Si tengo hambre, como. No me pregunten qué voy a comer, pero algo voy a comer.
sea chatarra, sea lo que sea, pero algo me voy a alimentar porque me dio hambre. Si tengo sed, tomo algo para la sed. Bebía jugo, da lo mismo, pero algo tomo para la sed. Cada uno, hermanos, cuida de su cuerpo. Cuanto más Cristo. Cuanto más Cristo, hermano, va a cuidar al cuerpo, que es la iglesia. Estamos unidos, hermanos, de tal manera con el Señor, que Él siempre va a querer desear el bien para cada uno de los suyos. Cristo no desea el mal para nosotros, desea el bien. Desea que nuestra vida pueda crecer, pueda ser transformada, pueda ser manifestada en amor y en misericordia. ¿Qué era lo que detenía esta unión entre el Padre y el ser humano? Muchos por ahí, yo he hecho esta pregunta y me dicen que es el pecado. Pero yo voy más allá del pecado. Cristo vino no solamente a destruir el pecado, porque eso se va a ocurrir cuando Él venga por su iglesia y ahí seamos transformados en gloria, ahí va a quedar definitivamente destruido el pecado. Pero hubo un evento glorioso. Si hay algo que nos oprimía, hermanos, y nos sometía a la esclavitud, era la muerte. Un enemigo invencible, insuperable para nosotros. Nadie podía vencer a la muerte. Nadie podía librarse de ella. Pero Cristo venció la muerte. Y nos regaló esa victoria. Y ahora nosotros podíamos decir, inclusivemente jactarnos de la victoria que Cristo consiguió, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 57 dice, y se lo voy a leer en la versión más antigua que la Reina Valera que aparece ahí. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tan impresionante, hermanos míos, la victoria que Cristo nos concede. Y a tal punto llega su unión con nosotros, que Él declara en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, y yo quiero que usted lo lea ahí, porque esta promesa es para usted, para mí y para todo aquel que Él cree. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Y alguien me va a decir, ¿qué tengo que vencer? Si crees en Cristo, has vencido la muerte. Listo, eso es. Si usted cree en Cristo, ha vencido la muerte. Por eso Apocalipsis 3:11 dice, al que venciere, al que crea en mí, al que me siga, al que sea mi discípulo, y yo le voy a dar que se sienta en mi trono conmigo, así como yo he vencido la muerte, Él también la ha vencido. Gracias, Señor. Y usted me va a decir, pero ¿cómo es eso? Aleluya. Gracias, Señor. Volvamos a Juan 14. La última estrofa del versículo 19. En la Reina Valera dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire qué promesa y qué bendición
bendición, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire, voy a decir algo. Cuando Cristo deje de ser Dios, cuando Cristo sea vencido por la muerte, ahí recién nos vamos a tener que preocupar de que la muerte tenga poder sobre nosotros. Y como Cristo es Dios y nunca dejará de ser Dios, como Cristo venció la muerte y la muerte nunca lo ha podido vencer ni lo va a vencer, no tengo de qué preocuparme, porque la muerte no va a poder volver a tener dominio sobre nuestras vidas. Que usted y yo vivamos eternamente gracias a Cristo. Por eso la Escritura dice: tendréis vida y tendréis vida eterna, tendréis vida y tendréis vida en abundancia. ¿Sabe por qué? Ahí en Juan 14:6 sale la clave. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Oh, aleluya. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dígalo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Qué gran promesa y bendición nos da el Señor a los que están unidos con Él. El apóstol Pablo, al concluir su redacción sobre la resurrección, hace una aplicación a los creyentes ahí en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y usted me va a decir: ¿qué tiene que ver eso con la vida? ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección? Es que, hermanos míos, cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor, cada vez, hermanos, que nosotros nos unimos más al Señor, hay un proceso de glorificación. ¿Qué quiere decir esto? Hay un proceso de transformación en nuestras vidas. Somos transformados, somos renovados a la imagen de Cristo. Consideramos al Señor por sobre nuestras vidas, por sobre nuestros planes, nuestros proyectos. Él es sobre todo y Él comienza a transformar y cambiar nuestra vida a tal punto que nosotros comenzamos también a actuar en favor de otros. Nuestro trabajo en la iglesia no es en vano, lo que está diciendo. Cada vez que somos transformados, vamos bendiciendo y vamos fortaleciendo y vamos levantando y vamos ayudando y vamos estando al servicio de otros. Y el Señor mira todo eso. Oh, aleluya. El Señor amado de tal manera a su iglesia que dio su vida por ella. Y no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando del cuerpo de Cristo en forma general. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar a su cuerpo? No somos nadie. Amén. Por eso en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21 dice: el que me ama o el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Cuando usted está unido con Cristo, usted no ve los pecados ni las diferencias. Usted ve un alma que ha sido comprada a precio de sangre y usted está dispuesto a ayudar y a bendecir y a fortalecer, más allá del carácter, más allá de los problemas personales que puedan tener, más allá de todo eso, usted está dispuesto a servir porque hay una unión con el Señor. Y de ahí viene el último punto. Porque más de alguno me imagino, no sé, yo pienso algo, hago hartas preguntas en mi mente. Cuando estaba escribiendo decía: ¿qué tiene que ver esto con la paz de Cristo? Bueno, aquí viene el último punto: la paz de Cristo. Recuerden que cuando Cristo comienza a hablar en el capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y termina el versículo 27 diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Este es uno de los pasajes más conmovedores y llenos de ternura de parte de Cristo hacia sus discípulos. Gracias, Señor. Pero también debemos tener cuidado, ya que la paz, al igual que la palabra amor, es uno de los conceptos más manoseados, tanto en el mundo, en el mundo impío o en el mundo, como también dentro de las iglesias. Gracias, Señor. Cuando yo le nombro la palabra paz, ¿qué significa para usted la palabra paz? Tranquilidad. ¿Ah? Prueba, dice la esposa. Cuando uno se imagina la palabra paz, no sé, me imagino en una playa, echadito, en una silla, recostado, con arena, sin tener a nadie a mi lado. Amén. Tranquilidad absoluta. Sin que me estén diciendo, hay que comprar pan. Gracias, Señor. Sin tener que me estén diciendo, hay que acostarse, que mañana hay que trabajar. Sin tener una voz que le esté diciendo, se viene marzo, todo que ver con alguien, una empresa, se viene fin de mes, las cuentas que pagan. No, una tranquilidad absoluta. A veces tenemos ese concepto de paz, tranquilidad, sin que no haya nada. Señor, que este día no tenga ningún problema. Que todos los pasajeros del colectivo se suban y sean súper simpáticos. Que no me reclamen por nada. Que se demoró, que pasó lleno, que aquí, que allá, que hace frío, que hace... No, que todos calladitos. En los años 60, 70, hubo una revolución cultural, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Paz, ahí andaban todos. Pero fue sencillamente un exceso de pecado, de lujuria, de un montón de cosas que a las finales de paz no tenía nada. Alabado su nombre, Señor. Está tan manoseado, hermanos, la palabra paz, que antes de dar a la luz de la Biblia lo que significa paz, tengo que recordarles que hay un concepto favorito de los falsos profetas, quienes tuercen su significado con sus mentiras. Estos engañadores saben que nuestra carne le gusta más la comodidad y que en nuestro pecado muchas veces intentamos que nuestra conciencia esté tranquila. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 14. El profeta Jeremías, mire lo que estoy hablando, montones de años atrás, fue usado por Dios para denunciar a estos falsos profetas y a quienes los seguían en sus engaños. Jeremías 6, versículos 13 al 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En vez de llamar el sacerdote, el profeta, el pueblo al arrepentimiento, permitían que ellos usaran sus pecados. Y los engañaban diciéndole: no, si Dios te va a bendecir, sigue en tu pecado, Dios te va a prosperar, sigue en tu pecado, Dios te va a sanar, sigue en tu pecado, Dios va a dar abundancia para tu vida, cuando solamente eran falsedades. Y desde la caída de Adán y Eva, hermanos míos, el mundo, el hombre, tiene este concepto de paz, de tranquilidad. Pero mire lo que dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 3. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Muchos cristianos hoy día también manosean el concepto de paz para tomar sus decisiones desviadas de la obediencia del Señor, para excusarse en sus rebeliones. Es que yo tengo paz en mi corazón, en todo lo que yo hago, yo tengo paz. Paz no se trata de tranquilidad. En el Señor, bíblicamente, paz no se trata de tranquilidad. Paz se trata de confiar en Cristo. Recuerden que los falsos profetas predicaban de paz, pero no había paz. El pueblo de Dios que estaba en pecado creía que iba a tener paz, pero vendría sobre ellos ruina y muerte. El mundo sin Cristo creerá haber alcanzado paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El contraste es muy fuerte, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si usted busca la paz que tiene el mundo, esa no es paz. Porque Dios ha establecido que para ellos no hay paz. Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo un Dios está mal? Es que Dios no es malo. Dios es justo. Dios es justo. La verdadera paz es solamente para los discípulos de Cristo. Solo ellos pueden tener verdadero consuelo. Solo quienes están en Cristo, quienes creen en su nombre y han ido a la cruz para el perdón de sus pecados, son los que, santificados en la verdad de la palabra de Dios, pueden disfrutar de la verdadera reconciliación con Dios y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerden que Cristo ha venido a manifestarnos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y usted me va a decir: pastor, pero ¿cómo? ¿Cuál es esa verdadera paz? Es la confianza en Cristo. La verdadera paz es la que resulta en la comunión íntima con el Padre por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no tiene comunión con Cristo, no tiene comunión con el Padre, no tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene paz. No tiene, por eso dice: paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo tengo un concepto de paz, de tranquilidad, de que nada suceda, pero la paz del Señor es que usted y yo tenemos comunión con Él. Si usted tiene comunión con Él a través del Espíritu Santo, usted tiene paz. Esta paz es una paz inquebrantable en la que nosotros podemos descansar. Escúcheme bien: aunque seamos perseguidos, aunque nos rodee el hambre, aunque la enfermedad o la muerte esté a nuestro alrededor, aunque perdamos lo que más amamos en el mundo. Me gustó el logo de un gordo, de una persona que se le quemó su vivienda. ¿Sabe lo que decía? Lo perdí todo, pero no perdí nada. Y es lo mismo que el Señor nos dice: puedes perderlo todo, pero en Cristo no pierdes nada. Aunque perdamos lo que más amamos en este mundo, aunque el dolor nos arrase como una plaga de langosta, aunque nuestra vida se caiga a pedazos, aun cuando el mundo a nuestro alrededor camine hacia la destrucción, es la paz que está detrás del Salmo 11. Cuando en el versículo 3 dice: en el Señor hay un refugio, ¿cómo pues se atreven a decirme: huye a los montes como las aves? Aunque esté todo cayendo a mi alrededor, mi refugio es Cristo. Si su refugio es Cristo, usted tiene paz.
Usted me dice, pero pastor, ¿cómo? Si hay tormenta y aflicción. Es que la paz no tiene que ver con eso. La paz tiene que ver con seguridad, con confianza, de saber que su vida no se va a perder porque Cristo la sujeta en sus manos. Gracias, Jesús. Ahí mismo en el versículo 4 del Salmo 11 dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono. Gracias, Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Que los que confían en Él no serán removidos. Esa paz que Cristo promete es la misma que aparece ahí en el salmista. El Salmo 121, versículo 1 al 2. Y esto usted se la sabe de memoria. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquel que tiene la paz de Cristo va a poder decir eso. Mi socorro viene, aquel que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene del mundo, no viene de la sociedad, no viene de nadie, sino que viene de parte de Jehová. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que resulta de confiar plenamente en el Señor. Que el Señor Jesucristo gobierna todo, que su palabra es verdad y que sus planes son perfectos y que se van a cumplir sin faltar ni una coma ni una tilde. Tú eres esa fuente de amor, de vida eterna para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. La pregunta es, ¿usted tiene la paz de Cristo? Muchas gracias, Dios, amor. Él dijo, mi paz. No te doy. No dijo, le voy a dejar una paz, mi paz. Cristo es paz. Sí, Señor. Si usted tiene a Cristo, tiene paz en su corazón. Mire lo que le voy a decir. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Sabe lo que le están diciendo ellos? La paz que tenían ellos era de saber que sus vidas le pertenecían al Señor y que sus vidas estaban en las manos del Señor, no en las manos del rey, y que siempre Dios va a hacer lo que corresponde y lo que es bueno y mejor para sus vidas. Por eso ellos pudieron negarse delante del rey a decirle, no te vamos a adorar, no te vamos a adorar. Y estoy seguro que si eso existiera hoy en día, muchos de los que dicen ser cristianos preferirían doblar sus rodillas, postrarse ante una estatua de oro antes de perder sus vidas. La paz que el Señor da es que si yo pierdo la vida, me voy con Cristo. Listo, se acabó. Si usted pierde su vida hoy día, por cualquier situación, usted se va con Cristo. Eso es tener paz y seguridad en el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, escúchelo bien, es parte de los frutos del Espíritu. Es decir, solamente quienes tienen al Espíritu Santo van a producir como evidencia esta paz. Y vuelvo a decir, la paz no significa que nada ocurra. La paz significa que aunque esté todo ocurriendo, usted confíe en el Señor. La paz significa que a pesar de que se haya levantado una enfermedad, y aunque sea una enfermedad de muerte, usted sigue confiando en el Señor y sigue dependiendo del Señor. Y si su vida ha de partir, gloria a Dios. Y si su vida ha de quedar, gloria a Dios también. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va más allá de lo que pueda suceder en un gobierno. Oh, que este año va a ser pésimo, que no va a haber economía, que va a haber pobreza y etcétera, etcétera. Y hay cristianos que ya se empezaron a preocupar. Pero en vez de preocuparse, deberían decir, Señor, mi vida está en tus manos. Tú eres mi proveedor.
Tú eres mi proveedor. Gracias, Señor. Tú me vas a ayudar. Amén. Nada me faltará porque tú eres mi proveedor. ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa lo que diga la economía? Tú eres mi proveedor. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Tú me cuidas Gloria a Dios. y tú me vas a dar lo que necesito. Así es, Señor. Así es, mi Dios. Bueno, de todo. ¿Dónde busca su paz? ¿Qué paz es la que hemos estado buscando hasta ahora? ¿Esa paz que viene del Señor? ¿O solo la que se ajusta a nuestros deseos y que sirve a nuestra comodidad personal? Recuerde que la paz que Cristo da no es como la que el mundo da. Toda paz que no venga de Dios, toda paz que no se ajuste a la palabra de Dios, no es verdadera paz. Termino con este versículo. Isaías 26, capítulo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Dónde está su perseverancia? ¿En el mundo o en Cristo? ¿En quién ha confiado? ¿En el mundo o en Cristo? Si usted confía en Cristo, usted va a tener esa paz. Si usted depende de Cristo, usted va a tener esa Señor, paz. amén. Gloria a Dios. Y lo mismo nos dice el Señor para nosotros. Sí, Señor. No, mi paz os dejo, Alabanza. mi paz os doy, no como el mundo la da. Cierra sus ojos. Gracias, Jesús. Y si no ha tenido la paz del Señor en estos tiempos, es tiempo de tenerla. Es tiempo de decirle, Señor, quiero tener esa paz que solamente tú das.